Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo de AVPasión y en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo para analizar la nueva línea de productores M9201, 9203 y 9205, así que vamos allá. Bueno, lo primero comentaros que en mi caso la unidad que me han enviado para hacer el análisis es el M9205. Tenéis en AVPasión, tanto para hacer la compra conjunta como para ver las especificaciones del producto, las diferencias que hay entre los tres modelos. Básicamente el 9203 añade una pantalla VFD y una mejor alimentación, y el 9205 añade además varios puertos USB+, añade también una mejor construcción y una fuente de alimentación lineal que seguramente entregue mejor potencia, mejor alimentación y en definitiva un poquito más redondo. Bueno, lo tenemos aquí, vamos a hacer el unboxing, ¿vale? Aquí tengo el paquete y os voy a comentar por encima mientras lo abro las diferencias con el M9702. Básicamente la diferencia, ahora lo veremos en las salidas de vídeo y es casi la única diferencia, es que tiene soporte de ZEC, es decir, podemos conectar el reproductor a la tele o a un amplificador y manejarlo con el mando a distancia sin tener que apuntar al reproductor, lo podemos meter dentro de un mueble por ejemplo. Y también otra diferencia es que tiene puerto HDMI de entrada, además de los dos de salida tiene uno de entrada. Eso nos permite conectar, por ejemplo, dispositivos como el Apple TV o la Nvidia Shield para aprovechar el mejor procesamiento de vídeo del reproductor. Precisamente tengo también una Nvidia Shield TV conectada aquí y haremos la prueba conectándolo al puerto de entrada del M9205. Bueno, el unboxing va a ser muy sencillo porque el reproductor viene muy bien embalado, pero no tiene mucha cosa que enseñar. Bueno, el reproductor lo tenemos aquí. Es un reproductor muy grande, más o menos del tamaño del Oppo original, muy bien terminado, pesa mucho, con pantalla VFD como veis delante. Tiene un USB en este lateral. Los laterales están como hechos como con aletas para disipar mejor el calor y pesa bastante. Y luego, como decía, tenemos aquí la alimentación ya integrada, la fuente de alimentación lineal. Tenemos el puerto RS232C para servicio, dos USB 3.0, coaxial y óptico, los dos HDMI de salida y el de entrada y la toma de red gigabit. Así que, como digo, un unboxing muy sencillito. Lo que vamos a hacer ahora es conectarlo al NAT y a la LG C9 para ver cómo se comporta en nuestros análisis y luego lo conectaremos también a la Nvidia Shield TV para ver qué tal funciona el tema del puerto de entrada, ¿de acuerdo? Bueno, ya estamos en el menú principal. Como sabéis, bueno, pues es el típico menú del firmware de Oppo y bueno, nos vamos a ir a ajustes, a ver cómo viene. Lo primero, en mi caso, es ponerlo en español. Como veis, viene con el último firmware ruso. Vale, podemos activar el HDMI ZEC y esto hará que yo pueda manejarlo con el mando de la tele, con el Magic Remote de la LG. No va a ser una review larga porque es exactamente igual que el M9702, solo cambia, en el caso del 05 cambia el tema de el mejor montaje, la mejor caja, el HDMI de entrada y el ZEC, pero en todo lo demás es exactamente igual. Para el menú del disco os recomiendo siempre dejarlo en francés por el tema de las regiones. Nos vamos a salida, resolución de salida auto, aquí Ultra HD Auto para que conmute y escale siempre el Oppo. Si queréis que escale la propia tele tenéis que ponerlo en fuente directa, aquí. Auto y auto y el 16 ancho auto y ya tenemos configurado el reproductor, fijaos qué fácil. HDR automático, a no ser que queráis que esto conmute de forma automática. Y luego tenéis el procesamiento Dolby que si lo dejamos en auto detecta que el televisor ya tiene TV LED, como es el caso de la LG, y si tenéis una tele Sony tenéis que poner el player LED, ¿vale? Pero por defecto auto y TV LED es lo mismo en las teles LG, pero bueno, si queréis forzarlo lo podéis dejar en TV LED. Y nos vamos al sonido, que tiene que estar el secundario desactivado para que sean para los extras, el formato de audio HDMI en Bitstream, esto igual, la prioridad de Super Audio CD también, y ya estaría. Y luego en red yo recomendaría dejar ponerle una IP manual para el tema de Xnopo si lo utilizáis. Y luego en configuración de dispositivo, el HDMI ZEC activado y el modo espera, red en espera. De esa forma Xnopo lo que hará será apagarnos el reproductor, dejarlo en suspensión igual que el Oppo original, que por cierto esta es otra diferencia con respecto al M9702, y es que este reproductor sí se apaga correctamente. Si yo le doy al botón de apagado no corta la electricidad, sino que se apaga por software, de forma que se queda escuchando en la red para que podamos encenderlo a través de la app del móvil o a través de Xnopo. Bien, vamos a empezar ya con las pruebas. Nos vamos a ir a red, que sabéis que tengo todo el contenido en un servidor, un NAS montado por mí. Lo podemos ver por Samba, por SMB o por NFS. Tarda un poco más en detectarlo, vamos a ir con Samba directamente. Y vamos a ver qué puedo poner yo para que no me eliminen el vídeo por copyright.
Como veis, puedo entrar sin tener que introducir usuario y contraseña. Si seguís la configuración de AWPassion para Xnopo, no tenéis ningún problema con entrar en el servidor. Nos vamos a películas 4K. Bueno, podemos ir a demos mejor por el tema del copyright, que ya he escarmentado bastante. Demos. Y vamos a empezar con HDR10 normal, no habrá ningún problema, es bastante fácil de reproducir hoy en día ya. Le voy a quitar el sonido. Como veis, carga muy rápido, muy bien. El display está súper bien, el del reproductor, la verdad, porque indica el tipo de pista, el tipo de audio que está sacando, etcétera, el tiempo. Como siempre, la calidad de imagen es excepcional. Y aquí tenéis la entrada, en este caso 1100 nits y 0,004 de luminancia mínima. Y máxima, pues lo tenéis aquí, la salida, perdón, la tenéis aquí. 60 frames, HDR, BT2020 422, 12 bits y en este caso estéreo 2.0. Es que la calidad es excepcional. Vamos a irnos a demos Dolby Vision y luego empezamos con contenido para que veáis que funciona sin problema. Aunque a lo mejor lo veis pixelado por el tema del copyright, como digo. Estas son Dolby Vision MP4, en este caso son, o M2TS, son simple capa, o sea, monocapa perfil 5. Como veis, es muy rápido cargando por red. Y aquí tenéis Dolby Vision. Y este reproductor sí que saca bien el tema del croma, que muchas veces salen RGB 8 bits, como veis aquí, no hay ningún problema, 12 bits, GBEC. Y el croma en Dolby Vision no lo especifica, pero es 422. 12 bits y 24 frames por segundo, en este caso está sacando bitstream sin problema. Bien, nos vamos a ir a contenido ya. Por cierto, el ZEC funciona perfectamente. ¿Vale? Lo he estado probando y funciona sin ningún problema. Así que es otra ventaja con respecto al 9702. Nos vamos a ir a películas 4K. Por ejemplo, podemos poner... ¿Qué puedo poner, tío? Sí, podemos poner, por ejemplo, la de Cementerio de Animales, que de momento no he visto que tenga copyright. Lo he puesto varias veces en vídeos y nunca me la han eliminado. Aquí está, es un Full Ultra HD con Dolby Vision, así que no viene perfecto. Como veis, formato ISO. Y ahora cuando cargue, también para el tema del copy, os pondré la pantalla VFD para que veáis lo chula que está. Y vamos a poner una escena que sea muy oscura, para que así el detector de Google lo detecta menos. Por ejemplo esta, la 6. Como veis, los menús perfectamente. Funciona muy rápido, la carga es instantánea casi de los ISO y de los full. En el caso mío, porque lo tengo también en un servidor, si utilizáis Google Drive tardará un pelín más. Y ya estamos aquí, Dolby Vision. Este sí que es el perfil 7, doble capa, doble pista y además con la capa Cell, la capa Full Enhancement Layer. Y es el único reproductor externo que ahora mismo es capaz de reproducirlo. Como veis, salida Dolby Vision, bitstream, en este caso creo que es DTS HD Master Audio, si no recuerdo mal, y no hay ningún problema. Lo que voy a hacer mientras tanto, es una escena muy oscura, se me sale muy reflejado porque tengo mucha luz ahora mismo, pero os voy a enseñar aquí abajo. Ahí está el reproductor, vamos a hacerle un poco de zoom. Como veis, nos saca el tiempo, la pista o el capítulo en el que estamos. En este caso estamos en la pista número 6, ¿vale? Capítulo número 6 de la película. Tiempo transcurrido 31 minutos 10 y justo encima, aunque vosotros no lo veis, veis que hay una especie de luces, os indica el tipo de códec que está reproduciendo, si es DTS, si es Dolby, si es Super Audio CD, si es DSD, etc. O sea que está muy muy bien. Como veis, la construcción es fantástica, es igual de grande que un Oppo original. Nos volvemos a la pantalla y vamos a cambiar a alguna cosa en HDR para que veáis si también funciona. Y ya vamos con la parte del HDMI in de la Nvidia Shield TV para que veáis que funciona también. Tenéis que tener en cuenta una cosa, los reproductores externos que conectéis al Oppo, o en este caso al M9205, o 9203 o 9201, tenéis un pequeño problema, y es que, mientras explico voy a poner algo, y es que cualquier cosa que pongáis, cualquier reproductor que pongáis ahí, tiene que soportar también, vamos a poner esta que es un ISO,
tiene que soportar cambio automático de hercios y de resolución, porque si no, al Oppo o al reproductor este 9205 ya le llegará la información en 4K escalada por ejemplo, en este caso la Shield. Si le llega a escalada a 4K, el reproductor no va a poder mejorar la imagen porque ya está escalada a 4K. Entonces interpreta que es Ultra HD y no va a poder reproducirlo, o sea, mejorar el escalado. Y le pasa lo mismo con los hercios. Si le llega a 60 Hz, el Oppo no lo va a reproducir a 60 Hz. No vamos a poder conmutar automáticamente los hercios, porque la fuente ya no lo manda a 60. En este caso, la Shield sí que tiene todo eso, pero utilizando Kodi o Plex. Las apps de Android TV no soportan cambio de hercios ni cambio de resolución automática. Hay una app que se llama Refresh Rate, que ya expliqué en otro vídeo, que sí lo permite, aunque tiene algunos fallos porque está en fase de pruebas. Pero bueno, como veis, estamos... Vamos a ver, que no quiero manejarlo con el mando. Aquí, HDR BT2020, como veis no hay ningún problema. Y podemos poner alguna escena, aunque quizá salga pixelado por si me lo eliminan por copyright. Voy a hacer sacar esto rápido. Y como veis, pues estamos en salida HDR 24p, BT2020, escala el chroma 444 y la profundidad de bits nos lo escala a 12 bits. Habéis visto que funciona perfectamente con el ISO, con el menú, y estamos en formato HDR, o sea, funciona todo perfecto. En este caso, DTS HD Master Audio, que además me lo indica el display de abajo, tanto del NAT como del propio reproductor. Bueno, hemos visto que funciona absolutamente todo y ahora nos vamos a ir ya así con la entrada HDMI para ver qué tal funciona la Nvidia Shield TV, en este caso, que es lo que tengo conectado a ella. Bueno, y al cargar la Shield, pues tenemos aquí todo el menú. Lo podemos manejar con el mando. Yo no tengo el mando de la Shield, tengo otro externo, pero si le doy aquí información, supongo, ¿veis? Estoy manejando la Nvidia detrás y como veis está en el espacio color BT709, irá CCR422, 12 bits, que es lo correcto en la salida, y la entrada le está llegando en SR, espacio color 709, 420, perfecto, 60 frames. Kodi sí que funciona el cambio automático de hercio, lo vamos a ver, y el cambio automático de resolución, así que el Oppo, el M9205, le llegará la información correcta, le llegará sin escalar, porque tengo la lista blanca, y le llegará en los hercios correctos, así que él sí que escalará todo eso a 4K con un mejor escalado y el croma a 444, además de los hercios. Perfecto, vamos a reproducir cualquier cosilla, por ejemplo la de Aladdin. Le damos, nos hace el cambio de hercios y de resolución, como veis HDR, bueno, estos son cosas de Kodi, que hace tiempo que no lo utilizo. Y si le doy información a el Oppo, como veis, entrada, como veis 4K, porque es correcto, está en 4K, BT2020, 422, 12 bits, ¿vale? Es lo que le está llegando, y la salida, porque yo tengo configurado así en la Shield, tengo puesto 422, 12 bits cuando utilizamos HDR por temas del croma y del banding. Como veis, me lo saca, me lo respeta exactamente igual y me hace pass-through de audio DTS, así que funciona perfecto. Tendríamos aquí pues lo mejor de tener Kodi, y lo mejor, con la Shield en este caso, y lo mejor de tener una calidad de imagen del Oppo. Lo que pasa es que la lástima es que la Shield no reproduzca bien en Dolby Vision, porque entonces sería ya la combinación perfecta. Ahora, por ejemplo, vamos a poner algo en 1080, vale, vamos a poner, por ejemplo, 12 monos, que está en 1080p. Si lo habéis pixelado en algún momento del vídeo es por tema de copyright, no os preocupéis. Bueno, si saco la información, arriba tenéis el HDMI de entrada y el de salida. Como veis, el de salida está en 4K, 24 frames, 422, 12 bits, y arriba el de salida debería estar en 1080p, no en 4K, no sé muy bien por qué no me conmuta. Seguramente es una cosa de configuración de la Shield, que es lo he comentado rápido para hacer la prueba, pero os debería mantener el 1080p a 24 Hz, 422, 12 bits y hacer el escalado el Oppo, pero como veis funciona sin ningún problema. Y nada, con eso vamos a terminar la review y nos vamos a las conclusiones. Bueno, eso es todo, chicos, espero que os haya gustado la review. Es comparable a este modelo al 9203 y 9205, solo cambia el tema del sonido, que tiene mejor alimentación y algún puerto que otro más, y la calidad constructiva, además de la pantalla VFD. Pero es un reproductor buenísimo, es igual que el 9702, que ya lo era, y desde luego Oppo puso el listón tan alto que es muy difícil superarlo, y aquí está la prueba, están sacando modelos compatibles con ellos y basados en sus archivos y su firmware, y es el único reproductor del momento que es capaz de reproducir el Dolby Vision capa 7, doble perfil, doble pista, FEL, ¿vale? El único que lo puede reproducir, así que lo suyo es utilizar archivos ISO o archivos copia de seguridad ISOs o copia de seguridad en M2TS, aunque lo más cómodo con el ISO o los full en carpetas,
Y las ventajas sobre el otro modelo, pues lo habéis visto aquí. Tenéis la pantalla en el caso de los modelos de gama alta, tenéis el HDMI de entrada, tenéis el CEC, aunque el HDMI de entrada no, la verdad es que tampoco le doy mucho uso, y una mejor calidad constructiva y, en definitiva, una placa un poco más moderna porque también se puede apagar correctamente con el mando sin cortar la electricidad. Así que bueno, eso sería todo, espero que os haya gustado. Como expliqué en otro vídeo, quien esté interesado en un modelo de estos lo tenéis en compra conjunta en Nuevo Pasión, en el foro, y hacemos una por mes y se cierra, se abre a principio de mes, se cierra a final de mes, se le manda al vendedor todos los datos y él ya va mandando los reproductores a cada uno de vosotros. Y poco más, lo dicho, tenéis este modelo y luego tenéis el Cine Ultra, que también tenéis la review en el canal, que se diferencia de este, que añade lector óptico de discos. Así que, bueno, cada uno se compre el que más se ajuste a sus necesidades. Desde aquí, como siempre, muchísimas gracias por vuestra visita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.